Buenos días, hermanos. Continuamos hoy con la segunda lección del curso que empezamos la semana pasada, pecados respetables. Entonces, claro, nos tuvimos que hacer la pregunta, primero, ¿qué es pecado? Porque hasta que no tengamos nosotros una comprensión adecuada de lo que es el pecado, nosotros no vamos entonces a luchar contra ellos. Y por eso es el nombre de pecados respetables. ¿Por qué respetables? Porque lamentablemente la fuerza, la vehemencia, ese ahínco con el que luchamos y denunciamos ciertos pecados groseros de la sociedad, evidentes, o pecados que son tan claros, no lo hacemos de esa misma forma con aquellos que son más sutiles. Y por eso el nombre de respetables, porque hemos llegado a crear una cierta tolerancia hacia ellos. Bueno, está bien, no son tan malos como aquel. Es que en la sociedad esa sí es pecadora. Pero no volvemos la mirada hacia nosotros mismos, acá en la congregación, de que hemos desarrollado y hemos refinado cómo nosotros percibimos el pecado. Hemos visto también cuál es la motivación de este curso. El hecho no va a ser aprendernos una lista que podría ser mucho más extensa de lo que vamos a ver, de esos pecados que han sido catalogados como estos pecados sutiles o respetables. La motivación es que nosotros, por la obra del Espíritu Santo, amparados en su fuerza, vayamos y mortificando cada vez más estos pecados en nuestras vidas. No es simplemente quedar desmotivados diciendo, bueno, ¿cuánto tenemos que mejorar o cuánto tenemos que hacer? Sino que tomemos nosotros la esperanza que da el Evangelio, de que el Señor Jesucristo no solamente nos ha librado de la culpa del pecado, sino que también nos ha librado del dominio que el pecado pueda tener sobre nuestras vidas. Y que todo esto que vamos a ver, nosotros vamos a ser capacitados por el Espíritu para vencer. Esa es la motivación, es de esperanza. Ahora, vimos un primer apartado que era sobre los santos ordinarios. ¿Recuerdan cuáles fueron esos santos ordinarios, a esa congregación que en particular recalcamos? ¿Dónde estaba esa iglesia ubicada? En Corinto. Y cuando uno lee las cartas a los corintios, uno dice, y ellos son santos. Sí, ellos son santos. Una iglesia con problemas de inmoralidad sexual, con divisiones, que estaban haciendo de la libertad cristiana una excusa para pecar o una excusa para menospreciar al hermano que era más débil. Hermanos que tenían serios problemas para comprender la resurrección del Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a la iglesia que está en Corinto, a los santificados llamados a ser santos, a los apartados llamados a ser apartados. Pero ¿qué pasó con la palabra santidad? Nosotros hemos visto que a través del paso de los años, esta palabra ha sido relegada. Por un lado, en ciertas tradiciones, destinada única y exclusivamente a aquellas personas que ya vivieron y que como un homenaje póstumo por su desempeño excepcional se les cataloga como santos. Es lo que sucede en la tradición romana. Pero nosotros mismos también hemos relegado el uso de esa palabra en nuestras vidas. Nosotros no nos vemos como santos. Y nosotros debemos recordar que si estamos en Cristo, nuestra identidad es santos, apartados para Dios. Pero no nos vemos así. Santos quizás aquellos que viven más así, que tienen un estilo de vida. Pero no, todo aquel que está en el Señor Jesucristo es santo. Y cuando nosotros recordamos esta identidad que tenemos en el Señor Jesús, entonces vamos a tomar mucho más serio también el pecado. ¿Por qué? Porque así como a nivel humano las personas tienen estándares, cuando un oficial comete algo que no es propio de él, una conducta impropia de un oficial, también nosotros como santos, cada vez que pecamos, estamos cometiendo una conducta impropia de uno que ha sido apartado. Pero primero hay que recordar que somos santos. Pecadores, sí, rescatados, pero santos en el Señor. Y es una tensión que vamos a seguir ampliando hoy, esa tensión entre la maldad del pecado y la santidad a la que hemos sido llamados. Pero entonces es donde viene el otro problema.
El término pecado como tal ha desaparecido en nuestra cultura. Ya no le llamamos pecado. Tiene muchos otros nombres, eufemismos o términos políticamente correctos para referirnos a ellos, pero las personas ya no pecan. O sea, las personas, como les dije la semana pasada, ya no cometen adulterio, ya no pecan de esa manera. Ellos tienen una aventura, tienen un desliz, pero no le llaman adulterio, no le llaman fornicación. Y así nosotros también, en ese que es un caso claro, hacemos lo mismo con los pecados sutiles. No le llamamos ira, fue que tenía un mal momento. No era chisme, fue que se me pasó la mano o se me soltó la lengua. No los estamos llamando como son. Y hasta que nosotros tampoco veamos la maldad del pecado, hermano, nosotros no vamos a luchar contra ellos con la fuerza que debemos. Eso también tristemente a veces se ha trasladado a las congregaciones. Yo les dije que hubo alguien que hizo un estudio de sermones de iglesias bautistas y presbiterianas, donde se notaba que los predicadores, al tener que abordar el pecado, también usaban un lenguaje que era más suave y que generalmente también estaba dirigido a las personas de afuera, para que los que estaban ahí presentes no se sintieran incomodados. Y vamos a ver que hay una realidad, que cuanto más llenos estemos del fruto del Espíritu, más sensibles seremos nosotros al pecado. Nosotros no pudimos terminar toda la parte sobre el pecado. Yo solamente quiero recalcar un pequeño aspecto acerca del término, que también es posible que ya lo hayan escuchado antes. El término para pecado era una palabra que significaba fallar en el blanco. Amartia o amartitia, quizás lo han escuchado. O sea, cuando alguien tomaba un arco y disparaba y no daban el blanco, eso era pecado. Y usualmente, ¿cómo entendemos nosotros el pecado? Que el hombre ha fallado en su propósito de glorificar a Dios. Pero también hay otro sentido en el cual el pecado, en este sentido original de fallar en el blanco, se aplica. Y es que el hombre ha buscado satisfacer lo que debería ser satisfecho en Dios, buscando otras fuentes, y también ha fallado en ese sentido, ha perdido el blanco. Y es lo que nosotros vemos reflejado en los pasajes de Jeremías 2. 2 cosas o 2 males ha hecho mi pueblo, espantado cielo sobre esto. Me han dejado a mí y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es pecado, han fallado. En vez de acudir a mí, se han desviado, se han apartado. O lo que también nos describe Santiago 1 acerca del pecado y la tentación. Que nosotros, dice Santiago, amados hermanos míos, no erréis, no fallen. Cuando ustedes son tentados, eso es de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias. Y la concupiscencia, habiendo concebido, da a luz el pecado, y el pecado, habiendo dado a luz, concibe la muerte. Y vemos ese patrón. Y en cambio, ¿qué nos dice él? Recuerden más bien que toda buena dádiva viene del Padre de las luces. No fallen. Eso es pecar también. Nosotros no hemos cumplido nuestro propósito de glorificar a Dios y nos hemos apartado buscando aquello que nos satisface verdaderamente. Vamos a ampliar sobre ese término de santidad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Recuerdan? Si tuvieran que definirlo con una palabra, ¿cuál es la palabra que define santidad? Apartado. Esa es. Muy bien. Y ahora, ustedes dicen, yo no me acuerdo de la definición de santidad. Entonces, cuando ustedes se acuerdan que es apartado, ustedes se hacen 3 preguntas. ¿Apartados de qué? ¿Apartados por quién? ¿Y apartados para qué? Y con eso nosotros tenemos cubierto en gran parte lo que significa la santidad de acuerdo a la Biblia. ¿De qué fuimos nosotros apartados? ¿Cómo es definido en la Biblia? Del pecado. O estábamos en las tinieblas y pasamos a la luz, estábamos muertos y ahora pasamos a vida. De eso fuimos nosotros apartados, de la pasada manera de vivir, de la vieja manera de vivir, de la vieja criatura. ¿Apartados por quién? ¿Quién nos apartó? Dios. Dios fue en que nos tomó del reino de las tinieblas y nos pasó al reino de los cielos. ¿Para qué?
¿Cuál es el propósito para el cual nosotros hemos sido creados? Para glorificar a Dios. Y nosotros podemos separar eso en propósitos particulares más específicos. Primera de Pedro, capítulo 2. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quieren recordar un versículo que resuma la santidad? Recuerden Primera de Pedro 2:9. De las tinieblas a su luz admirable. ¿Apartados por quién? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Y ahí tenemos nosotros un gran versículo que prácticamente nos resume la santidad. Por supuesto, entendemos que esta santidad ha sido hecha posible por el sacrificio hecho por Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Eso es posible solamente por lo que Cristo ha hecho. Ahora, vamos a ver unos pensamientos de este autor llamado Kevin DeYoung. Él es un pastor y hay un libro muy bueno que se llama, así como en español, El hoyo en nuestra santidad. Y él va a empezar indicando que en nuestro tiempo, lamentablemente, este conocimiento de la doctrina reformada, de las doctrinas de la gracia, no se ha visto igualmente reflejado en una búsqueda por la santidad. Y él resume muy bien otra vez la santidad y va a poner otros pasajes. ¿Para qué hemos sido nosotros salvados? Él dice, la misión de Dios en el mundo es salvar a su pueblo y santificar a su pueblo. No ha sido solamente salvarnos. ¿Recuerdan cuál era la definición en Corintios? A los santificados, llamados a ser santos. Pero no dice cómo, si ya estamos apartados, llamados a ser apartados. Ok, ustedes ya son santos en el Señor. Eso no cambia. No es algo que ustedes ganan. Pero ahora compórtense como tales. Hemos sido salvados por Dios. ¿Para qué? Para ser santificados. Y como ven, hay más pasajes. Podemos ver ese que está en 2 Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15 dice de esta manera: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hubo un propósito en la muerte del Señor, no fue solamente pagar el precio de nuestra redención. Es que ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Ahora nosotros vivimos para aquel que nos ha rescatado. No vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso hay algo que se espera de todo aquel que es santo en el Señor. O Efesios 1:4, unas páginas más adelante. Una vez más, ¿cuál es el propósito? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito que hubo desde antes de la fundación del mundo, en la elección. No porque éramos santos, sino para que fuéramos santos. Es un verso muy claro. No hemos sido escogidos por un conocimiento anticipado que Dios tuviera acerca de cuán buenos íbamos a ser o de que íbamos a ser receptivos a su mensaje. No, todo lo contrario. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos escogió antes para que nosotros fuésemos santos y sin mancha. Y más adelante, en la misma carta, Pablo lo va a decir referente al amor de Cristo por su iglesia. ¿Para qué ha redimido Cristo un pueblo? A su iglesia, 5:25. Y que debe tener claro toda persona casada. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, esa primera parte la tenemos clara. Hubo un sacrificio, es un amor sacrificial por parte de Cristo. ¿Pero para qué fue esto? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
¿Y para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es. Para eso vamos a ser nosotros presentados en el día final, todo el pueblo del Señor, como la esposa amada del Cordero. Y ese vestido, hablando en ese sentido, va a ser blanco, sin arruga, sin mancha. Presentados santos para el Señor. Presentados santos. Ese ha sido el propósito. Hay una cita de J.C. Ryle que se nos presenta también en ese libro, que quiero compartir con ustedes. Dice así esta cita: debemos ser santos porque para este gran fin y propósito vino Cristo al mundo. Jesús es un Salvador completo. Él no quita la culpa de pecado de un cristiano meramente. Él hace más. Él rompe su poder. Él rompe su poder. Es un predicador del siglo XIX, J.C. Ryle. Vamos primero a buscar algunos de esos pasajes que están ahí. Primera de Pedro 2:9. Perdón, Primera de Pedro 1:2. Dice así, una vez más: elegidos según la presencia, es decir, el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos va a capacitar a nosotros para vivir esas vidas apartadas para Dios. Una vez más, no porque tuviéramos nosotros esa capacidad de nosotros mismos, sino que es posible por la obra del Espíritu Santo. Romanos 8:29. Pasaje conocido. Cuando uno lee el versículo 30 de Romanos 8, uno ve que se nos habla de los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y uno dice, ¿dónde está la santidad ahí? Qué extraño que haya dejado por fuera, y a los que llamó, a estos también santificó. Pero si uno lee el versículo 29, ese propósito de la santidad, de ser apartado, ya ha sido expresado. Veamos lo que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito. ¿Para qué hemos sido llamados? Para ser como Cristo. Esa es la meta. Ahora usted ha sido rescatada y ahora va a empezar una vida en la cual día tras día usted va a ser moldeado para cada día más parecerse al Señor Jesús. Hemos sido apartados para comportarnos como tales. Y la meta es llegar a ser como Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo también. Efesios 1:4, bueno, ese ya lo leímos. Segunda de Timoteo 1:9 es un pasaje que dice que el Señor nos llamó a nosotros con llamamiento santo. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Una vez más, no es mérito en nosotros, es Él quien nos llama. Y dice que este llamamiento ha sido santo. Es un llamamiento entonces para apartar. Y Hebreos 12:10, en el contexto de la disciplina, que nos dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban, luego nos va a decir que el Padre Celestial, a diferencia de nuestros padres terrenales, nos disciplina de forma que sea provechoso. ¿Y cómo es que es provechoso? Nos dice para participar en su santidad. Cuando somos disciplinados por el Señor, hay fruto que nos va a hacer partícipes de la santidad del Señor. Y cuando uno lee eso, uno dice, ok, la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Y vamos a ser participantes de la santidad del Señor. Wow. Pero, claro, viene a través de ¿qué? De la disciplina. Porque el Señor, al que ama, castiga. Y
Y así será también para nosotros ser moldeados y participar de la santidad de Dios. Pero hay provecho, hay provecho. Por eso es que dice que ninguna disciplina al momento parece causa de gozo, pero después da fruto apacible. Y si nosotros recordamos que a través de esta disciplina el Señor nos está santificando, nos está apartando, todavía mejor podemos recibirla con gozo. Pero ese es el temor que hay. Que cuando nosotros leemos todos estos pasajes que nos hablan de que hemos sido apartados, de que ha sido una obra soberana de Dios, de que a los que llamó también va a glorificar, de que todos los que han llegado a Él, ninguno se va a perder, de como así nosotros abrazamos todas estas verdades gloriosas, el problema sea que nosotros olvidemos el propósito para el que hemos sido rescatados. Por eso Él dice, nosotros celebramos de todo lo que Cristo nos ha salvado, y con justa razón. Porque uno dice, yo era un pecador y Él ahora me rescató. Yo vivía antes así, mas ahora está en mi vida. Pero no ponemos una vez más ese mismo esfuerzo en procurar todo aquello para lo cual hemos sido salvados. Y esta búsqueda entonces no ocupa el lugar que debería en nuestros corazones. Y hay varias razones para este descuido relativo en la santidad personal, y Él va a mencionar 5 de ellas. Entonces, ¿cuáles son esas razones para el descuido de la santidad personal? En primer lugar, Él da esta razón de que fue muy común en el pasado igualar la santidad con la abstinencia de unas cuantas prácticas tabú, es decir, no tomar, no fumar, no bailar. El que no hacía eso, ese es santo. Eso era la santidad. Y tristemente entonces, en generaciones previas, la piedad, una vida piadosa, fue hecha equivalente con una vida que no hacía esas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno a la luz de la Biblia ve que la santidad, como vimos la semana pasada, no es algo que uno gana por sus acciones? No es algo que yo gano por un desempeño y que entonces se me da el estatus de santo. ¿Qué pasa cuando eso se entiende? Pues las generaciones van a desechar todo eso. No, es que eso no es la santidad, apartarse solo de ciertas cosas. Pero por el otro lado, no van a procurar entonces un estándar más alto que eso. El otro problema, cuando limitamos la santidad a simplemente abstenernos de ciertas conductas y ciertas prácticas, es que, y en particular cuando uno ha sido criado en la iglesia, es que uno no va a tener que enfrentarse a esas cosas. Y uno va a decir, ya tengo mis bases cubiertas. Yo en mi vida nunca he fumado, nunca he tomado, nunca he hecho nada de eso. Soy alguien santo, soy alguien que ha vivido ya apartado. Y esa es una gran labor que principalmente los padres de ahora que crían ya a sus hijos con este entendimiento de las doctrinas de la gracia tienen. Porque van a ser niños que ya van a crecer apartados de ello. Y si nosotros no enseñamos correctamente lo que la santidad es, la van a reducir una vez más a yo no he hecho esto, esto ni esto. Estoy bien. Y no es eso. En segundo lugar, y relacionado con esa primera, es que entonces alguien que comprende que la santidad se va a abarcar abstenerse de ciertas cosas y ciertas conductas, va a tener un temor de que sea visto como un bicho raro, como usted de qué época viene, de que sea tachado como de un legalista, de un fundamentalista. Porque el momento que uno ya empieza a hablar de que la santidad de Dios en efecto involucra nuestro lenguaje, un lenguaje que no maldice, que no perjura, un lenguaje que no toma el nombre de Dios en vano, de que uno no toma a la ligera lo que las películas transmiten y de que uno dirá, yo no voy a ir a ver esa película porque sé que claramente blasfema el nombre de Dios, o al hablar acerca de cierto tipo de música, de la modestia, de la pureza sexual, del dominio propio, o simplemente hablar de piedad, va a hacer que algunos ya se pongan nerviosos, como de usted que me está hablando. Y hermanos, en esto sí somos claros. Si algo tenemos claro los pastores, nosotros no queremos caer en el legalismo.
No queremos reducir la vida piadosa a una lista que uno pueda cumplir y que una de dos, o que no pueda cumplir, porque pueden ser las dos cosas, o vivir miserables porque no alcanzamos ese estándar de esas reglas, o vivir unas vidas orgullosas porque cumplimos esas reglas. Pero ciertamente sí estamos llamados a apartarnos y a abstenernos de muchas cosas, no por impresionar a Dios, sino para el bien de nuestras propias almas, para el bien de nuestras propias almas. Una tercera razón, y yo con esto me identifico mucho. Vivimos en una época de lo cool, de lo chiva, de lo tuanis, como lo quieran llamar. ¿Qué pasa con esto? Que precisamente porque hay una tendencia en ciertos grupos de que los cristianos no tienen que verse como desfasados, no tienen que verse como anticuados, pueden decir, vean, nosotros también podemos participar de todas estas cosas. Nosotros también podemos estar en la tendencia, estar a la moda. Y los límites se empiezan a estirar. Se empiezan a estirar los límites en el lenguaje, se empiezan a estirar los límites con el entretenimiento, con el alcohol y con la moda. Pero ya dijimos, la santidad no se reduce a eso, pero tampoco significa que vamos a estirar los límites respecto a esas mismas cosas. Pero por un esfuerzo en tratar de ser modernos, muchos cristianos se han imaginado que la santidad no tiene nada que ver entonces con eso. Y así como muchos han abrazado esa libertad cristiana, así como voluntariamente dicen, qué bueno saber de que en Cristo hay libertad. Una vez más, así como abrazamos entonces la libertad, deberíamos abrazar a sí mismo la virtud a la que hemos sido llamados, a la piedad. Pero hay unos que se quedan con la primera parte. No, en Cristo soy libre, no me juzguen. Y no tomamos la otra parte, de que Cristo también nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos. Hay una tensión, por eso les digo que yo me identifico. Si recientemente han escuchado una serie de sermones por el pastor Sugel, él hablaba también de la tensión en la adoración, y aquí es algo parecido. ¿Cómo que hay una tensión en la adoración? Sí, es un gozo reverente. Es decir, nosotros estamos llamados a cantar con alegría al Señor, pero también estamos llamados a cantar con inteligencia. Un gozo reverente, es una fiesta santa para el Señor. Y esa tensión es la que nos guarda a nosotros de no hacer lo que queramos, de no convertir entonces el culto en un jolgorio, en una fiesta que no tiene nada de santidad, y por el otro lado, algo que anule totalmente el gozo que todo creyente debería estar cuando está adorando al Señor. Pero algo parecido va a pasar con la santidad. No somos santos por guardar unas reglas, pero a la vez hay una conducta que es esperada. Soy libre en el Señor, amén. Y vamos a leer ahora en Corintios, durante la lectura, acerca de algunas áreas de libertad. Pero a la misma vez, si yo soy un santo en el Señor, ¿cómo va a identificarse que uno es luz en el mundo? ¿Cómo va a identificarse que uno es sal para la tierra? Andemos sabiamente, dirá Pablo. Vean bien cómo andan, vean bien cómo usan su tiempo. Precisamente cuando esa tensión que les digo entre la virtud y la libertad no es entendida, se va a caer en uno de dos extremos. En primer lugar, entre los cristianos más liberales, ¿qué va a pasar? Como han abrazado tanto esa libertad, cada vez que se mencione de una búsqueda radical por la santidad, uno de inmediato va a ser sujeto a sospechas. Como un momento, ¿de qué me va a hablar usted? Como que no se puede hacer eso, como que no se puede hacer lo otro. Y uno va a ser inspeccionado como diciendo, no, usted lo que es juicioso, usted lo que es intolerante. ¿Por qué? Porque no han comprendido la parte de la negación. Pero si nosotros vamos a ser sin mancha, se requiere que distingamos cuáles actitudes, cuáles acciones y cuáles hábitos son puros y cuáles son impuros. Pero sí, hacer este tipo de clasificaciones nos va a meter en problemas como el autor lo llamaba, la policía del pluralismo.
Algunos han escuchado ese término, un fashion police o el policía de la moda, aquel que anda viendo, vea cómo se viste fulanito y tal, llegó a tal actividad con esto. Vamos a ser blancos de, es que en ese grupo no permiten tal cosa, en aquel lugar no permiten tal otra. Pero tenemos el otro extremo. Entre los cristianos más conservadores existe muchas veces la noción equivocada que si nosotros estamos verdaderamente centrados en el Evangelio, nosotros no vamos a hablar entonces de normas o de imperativos, de que no vamos a hablar de que los creyentes estamos llamados a un ejercicio moral también. ¿Y por qué es que pasa esto? Bueno, voy a aclarar antes qué es lo que nosotros queremos dar a entender con indicativos e imperativos. ¿Qué es un indicativo? Es cuando nosotros vamos principalmente en las cartas paulinas, es tan evidente este corte, donde primero se muestra todo lo que Dios ha hecho. Esto es el Evangelio. Cristo es vuestra santidad, Cristo es vuestra inteligencia, en Él están todos los tesoros de la sabiduría, Él es vuestra justicia. Todo esto son los indicativos, que nosotros entendamos el Evangelio. ¿Pero qué son los imperativos? Son las acciones a las que somos llamados, pero habiendo entendido primero el Evangelio. Porque Dios ha hecho esto, porque Cristo ha hecho esto, ahora ustedes hagan de esta manera. Esos son los imperativos. Pero un esfuerzo por nosotros no confundir los indicativos con los imperativos, de que lo que nosotros hacemos no gana el favor de Dios, sino porque más bien en Cristo ya ese favor ha sido ganado, a veces destruimos por completo los imperativos. Como si la obediencia, como si el ocuparnos en nuestra salvación no fueran también mandamientos. Sí, debemos ser enfáticos. La salvación es de Jehová, es solamente de Él. El hombre ha puesto solamente su pecado. Pero una vez que ha sido salvo, si es llamado a trabajar con temor y temblor, si es llamado a obedecer. Hay unos pasajes que están ahí, vamos a buscar 2 Corintios 7:1, Filipenses 2:12 es: por lo tanto, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. 2 Corintios 7:1 es lo siguiente. Veamos cómo Pablo muestra las acciones a la luz de las promesas, es decir, los imperativos a la luz de los indicativos. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿y cuáles son esas promesas? Podemos ver los versículos que están antes. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Puesto que tenemos tales promesas, entonces ¿qué? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ahí es donde viene la acción. Pero como vemos, estamos llamados ¿a qué? A limpiarnos de toda contaminación. Estamos llamados y hay que hacerlo. Y cuando digo que estamos llamados, no es algo opcional. Y notamos lo que dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Cuál es el principio de la santidad? Temer a Jehová también. Es más, perfeccionando, madurando, completando la santidad. Es decir, todo aquel que anda sabiamente también andará santamente. Efesios 5:3, unos paginitos más adelante. ¿Cómo sabemos que en efecto el Evangelio tiene imperativos? Dice el versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni aun se nombre. O sea, ahí estaba esa meta. O sea, los que viven santos, los que viven apartados, esto ni debería nombrarse entre ustedes, ni debería. Y él va a dar las razones, y va a dar más: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen,
sino acciones, o sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, es decir, así estas conductas que yo he dicho, como no se esperan de santos, ¿de quiénes esperan? Más bien, se esperan de que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esas conductas no se esperan de aquel que ha sido salvado. Eso se espera de aquellos que no tienen parte en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues que partícipe con ellos, una vez más, apartados. Es que no podemos tener parte con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Simplemente no hay comunión, no hay parte, no hay comunión. Antes estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Debemos andar como tales. A eso estamos llamados. Las doctrinas de la gracia y el estudio serio de la Escritura llama a muchos, y principalmente en las poblaciones de personas más jóvenes, a emocionarse con muchas cosas, que habiendo entendido esto, ahora sí pueden servir en el evangelismo con un mejor entendimiento, sí pueden servir a causas sociales con un mejor entendimiento, sabiendo que la iglesia no está llamada para erradicar la pobreza. O una pasión por una teología precisa, y usted puede notar en algunos cómo principalmente por internet y demás se arman estos foros, estos debates, y qué significa este versículo, mira lo que dijo fulanito del siglo tal con el del siglo tal, y un celo y un ardor que uno dice, wow, que verdad que estudiosos, qué bueno que están leyendo, y amén a todo eso. Pero ¿dónde estamos viendo nosotros ese mismo celo por la santidad? ¿Dónde estamos viendo que ese mismo fervor que tenemos nosotros por comprender los pasajes, de que se nos exponga la palabra, de aprender, que yo quiero saber, que se traduzca también en que yo quiero ser cada vez más como el Señor Jesús? Se está perdiendo. No es pietismo, no es legalismo, hermanos, no es fundamentalismo tomar la santidad seriamente. No es nada de eso. Como hemos visto, a la saciedad es el camino al que hemos sido llamados todos aquellos que hemos sido comprados por el Señor Jesús. No estamos hablando de un camino opcional. A esto hemos sido llamados. Una vocación santa por un Dios santo. Así como somos apasionados, entusiastas por una buena teología, deberíamos serlo también por lo que sale de nuestras bocas, por lo que nosotros vemos, por la forma en que caminamos, cómo nos comportamos. Es que cuando nosotros comparamos lo que la Escritura está compuesta, y principalmente las cartas al Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que los mandamientos para tener cuidado de los pobres, de bien social, son una gran minoría. No que no están ausentes, sí están, y debemos hacerlo, pero son una minoría cuando comparamos primeramente a cómo, como cuerpo de Cristo y como santos en el Señor, debemos comportarnos. Sí, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los viudos, a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Y luego, ¿qué dice? Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y qué sigue después en la carta? Todo un tratamiento sobre la lengua, sobre la fe, sobre las obras. En la carta de Santiago, por dar un ejemplo: sed santos como Dios es santo. Ahora, muy bien, si ya comprendemos a qué hemos sido llamados,
Debemos entender ahora sí, de mejor manera, la maldad de nuestro enemigo, del pecado, la malignidad del pecado. Y hay una buena analogía con la que vamos a desarrollar esta parte de la clase para el pecado, y la vamos a comparar con un cáncer. Ustedes saben que médicamente generalmente se clasifican como un tumor benigno y un tumor maligno. Cuando un tumor es maligno, ¿qué quiere decir que un cáncer es maligno? Es cuando este se puede ya propagar por las diferentes partes del cuerpo, o un término que sería la metástasis, creo que así se pronuncia, la metástasis, esa propagación que se da en el cuerpo, que ustedes saben que está en un órgano, parece que ya se ha tratado ahí, y luego da la mala noticia de que no, ya se había pasado a otro, y cuando se creía erradicado vuelve a aparecer, y así se propaga. Y todos nosotros, de una u otra manera, hemos conocido estos casos donde parece que ya ha desaparecido, que ya no hay cáncer, y cuando se ve todo el cuerpo ya ha sido afectado. Así es el cáncer, se propaga, es un mal maligno, por decirlo de una manera, y van a ver por qué esas redundancias. Un mal maligno, es pecaminoso, es perverso, es un mal moral y espiritual que se puede esparcir por todo nuestro ser y contaminar cada área. Y no solamente puede, es que en efecto, antes de la obra regeneradora del Espíritu Santo, así es como el pecado nos ha afectado. La doctrina de la depravación no es que nosotros somos todos los pecadores que podríamos llegar a ser, es que extensivamente cada parte de nosotros ha sido afectada por el pecado, y que no cometemos todo lo que seríamos capaces porque el Señor lo restringe. Pero no hay parte, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones ha sido afectado, ha sido corrompido, toda nuestra naturaleza en su extensión. Y así como también nos afecta a nosotros, el pecado hace metástasis y afecta a los que nos rodean. Porque rara vez un pecado que nosotros cometamos va a afectar solamente nuestra vida. Cuando una palabra corrompida sale de nuestra boca, a menos de que lo haya dicho usted allá en un bosque apartado donde nadie lo escuchara, usted también está corrompiendo la mente de quien lo ha oído. Vemos entonces la seriedad. Cuando usted roba, y claramente hubo alguien que fue robado, siempre el pecado va a afectar a alguien más. Hace metástasis espiritualmente hablando. Hay una cita que viene ahí de ejemplo, es Efesios 4:29, pero es este pasaje: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena y necesaria para la edificación. Y así como con nuestro lenguaje podemos poner más ejemplos de que no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a los demás. Sin embargo, el pecado es mucho más que malas acciones, que palabras groseras, que pensamientos malvados que nunca expresamos. El pecado es descrito como una fuerza moral que está en nuestro ser, o es lo que también se llama la carne, o nuestra naturaleza pecaminosa. La carne. Vamos a buscar Romanos capítulo 7. Dice así: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. También es llamado, como lo vimos la semana pasada en Gálatas 5:17, los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
¿qué pasa con estos pecados respetables? Una vez más, como nosotros usualmente, hermanos, por estar en este ambiente, de escuchar las predicaciones, de tener claro que en efecto tenemos que apartarnos de ciertas cosas, rápidamente vamos a ver que tenemos un estándar moral más alto que el de las demás personas. Y entonces ya con eso nos sentimos satisfechos y contentos. Yo no soy como tales y ya estoy bien. Pero nosotros estamos llamados siempre a evaluarnos a la luz de la Escritura, no a la luz de las vidas de las demás personas. Y por eso decía ese autor que, como el cáncer, el pecado también es sutil, en especial estos respetables, estos que hemos refinado. ¿Por qué? Porque uno no sabe que están ahí. Algunas veces se están desarrollando y lamentablemente ya nos damos cuenta cuando se ha esparcido por el cuerpo, cuando ya las consecuencias empiezan a ser notorias. ¿Por qué es que no vemos el pecado como lo malo que es? Él comparte los títulos de unos libros de algunos puritanos, siglo XVII. Vean los títulos que tenían esos libros en aquella época. La pecaminosidad del pecado, la malicia del pecado, la anatomía de los pecados secretos, el mal de los males o la extrema pecaminosidad del pecado. Eso es todo un título. Y si ustedes me preguntan, la primera vez que yo leía todos esos nombres dije, pero no están exagerando estos hombres. La pecaminosidad del pecado o la extrema pecaminosidad del pecado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros no reflexionamos, no estamos apercibidos como estos hombres estaban de la maldad del pecado. Que uno que lee eso, hombres, pero qué exagerados, ¿no? O sea, sí, el pecado es malo, dirá uno, pero ¿por qué es que tenemos nosotros esa reacción ahora y no ver como ellos que en efecto el pecado es pecaminoso, de que es malvado, de que engaña, de que pone trampas? Hermano, necesitamos la gracia de Dios para que nos lleve a esa sensibilidad cada vez mayor. Porque si nosotros no estamos sensibilizados de la maldad que es, nosotros no vamos a seguir lidiando con nuestros pecados refinados. ¿Por qué? Porque no los vamos a tomar tan en serio como deberíamos tomarlo. Por ejemplo, en uno de los libros, el de la pecaminosidad del pecado, un hombre llamado Ralph Benning, en unas pocas páginas ha descrito el pecado como vil, feo, odioso, maligno, pestilente, pernicioso, horrible, rencoroso, venenoso, virulento, villano, abominable o mortal. O pecadores en las manos de un Dios airado, que todos nosotros conocemos, o la gran mayoría. Esta es una de mis citas favoritas. Vean cómo lo describe Jonathan Edwards, un siglo después. El pecado es la ruina y la miseria del alma, es destructiva en su naturaleza. Y si Dios lo dejara sin restricción, no faltaría nada para hacer al alma algo perfectamente miserable. La corrupción del corazón del hombre es inmoderada e ilimitada en su furia, y mientras el impío vive aquí, es como un fuego contenido por las restricciones de Dios, que si fuera dejado en libertad, atacaría con fuego el curso de la naturaleza, ya que el corazón es ahora un montón de pecado, de no ser restringido, inmediatamente convertiría el alma en un horno ardiente o en un horno de fuego y azufre. No se necesita nada más para hacer el alma perfectamente miserable. Así se describía. Vemos nosotros la realidad del pecado de esa manera, de que en efecto, si no fuera por la gracia de Dios, sin esta restricción, nuestras vidas serían un infierno en la tierra, incendiadas, y que incendiaríamos el curso de la naturaleza. Entonces, ¿cuáles pecados tenían estos hombres en sus mentes? Adulterio, fornicación, pecados secretos. ¿Recuerdan la anatomía de los pecados secretos? Estamos pensando nosotros, hermanos, que nuestra impaciencia, que nuestro orgullo, que el resentimiento, que la frustración, que la autocompasión son igualmente odiosos, son igualmente perniciosos ante los ojos de Dios. Los estamos viendo de esa manera.
Hermanos, porque tolerar esos pecaditos pequeños que la gente quiere ver de esa manera es como alguien que ignora el cáncer en su propio cuerpo, que sabe que lo tiene y lo está ignorando. Tolerar los pecados en nuestra vida espiritual es tan peligroso como tolerar el cáncer en nuestros cuerpos. Y pecados en apariencia más pequeños nos van a llevar a nosotros a los más graves. Una mirada con lujuria puede terminar en adulterio. El odio puede terminar en homicidio. ¿Por qué? Porque el asesinato tiene a menudo su origen también en la ira. Alguien se airó contra alguien, tenía algo contra él, y del pensamiento pasó al hecho. ¿En quién estamos pensando nosotros cuando leemos cosas como estas? En David, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no vamos a poder avanzar más. Ahí tienen el pasaje. Pero nosotros vamos a recalcar simplemente lo siguiente. Aunque si bien el pecado de David empezó con algo de ocio, ¿recuerdan cómo fue que Natán lo enfrentó en 2 Samuel 12? Porque has despreciado la palabra de Dios. Y más adelante, has despreciado a Dios mismo. Hermanos, cuando nosotros no tomamos en serio lo que la palabra de Dios dice sobre el pecado, estamos exponiéndonos a la misma situación peligrosa en la que estuvo David, de que un pecado menor vaya a cosechar pecados más grotescos. Queda esa última, no la vamos a poder ver, pero que el Señor nos conceda el responder adecuadamente a esta lección. ¿Cómo vamos a responder? En pensar, uy, qué bueno que hubiera estado fulanito en esta lección para que escuchara todo lo que vimos hoy. O vamos a responder más bien, Señor, concédeme ver a mí el pecado como está en tu palabra y concédeme el arrepentimiento. Que sea esa nuestra respuesta por la gracia de Dios. Señor les bendiga.